El coronavirus está avanzando hacia ti de forma exponencial. Es cuestión de días o de semanas para que te afecte a ti, a tus familiares, a tus amigos, a tu país en definitiva. Los sistemas sanitarios van a colapsar y va a haber muchas muertes asociadas. Queremos hacer este vídeo no para que entres en pánico, sino para darte una visión epidemiológica y contarte la verdadera historia de esta pandemia a nivel mundial, porque la historia siempre la cuentan los números. Así que en esta serie de vídeos vamos a ver tres partes. Tenemos la primera parte en la que hemos llamado la realidad, que va a ser este vídeo, en el que vamos a ver cuál es el número de casos reales que existe a nivel mundial. Lo vamos a hacer a partir de cálculos con los datos oficiales que dan los gobiernos. La segunda parte del vídeo vamos a analizar qué es lo que ocurre con el sistema sanitario, cómo repercute la crisis del coronavirus, y si va a saturar, si satura, qué pasa, cuántas muertes va a haber asociadas. Y finalmente en el último vídeo vamos a darte las claves de cómo tienes que actuar, cuál es la solución consecuente y qué están haciendo los gobiernos. Entonces, lo primero que tienes que entender es cómo es la dinámica de esta pandemia, es decir, cómo es su dinámica de crecimiento, cómo crece, cómo se reproduce, ¿vale? ¿Cuál es el crecimiento que tiene? Entonces, vamos a imaginar una situación teórica que es la siguiente. Imagínate que en la enfermedad, cada paciente que tiene la enfermedad va a infectar a 2 personas sanas. Entonces, tenemos un primer caso inicial, el caso 0. Ese caso 0 va a infectar a 2 personas sanas. Esas 2 personas sanas ahora van a infectar a otras 2. Tenemos 4. Cada una de esos 4 infecta a otras 2, tenemos 8 y así sucesivamente. Si nosotros representamos ese crecimiento en una gráfica, tendríamos este crecimiento que veis aquí, que es un crecimiento exponencial, ¿vale? En un primer momento, este es el crecimiento que tiene el coronavirus como pandemia. La única diferencia es que cada persona que está infectada o enferma no infecta a 2, sino infecta a 2,6 personas de media aproximadamente. Ya que sabemos cómo es el crecimiento, ahora vamos a ver cómo han sido las gráficas reales de crecimiento. Y esto es lo que ha pasado en China. Concretamente, prácticamente todos los casos se dan en la ciudad de Wuhan, que a estas alturas seguro que ya has escuchado hablar de ella, que se encuentra en la región de Hubei. Si ahora me escucháis hablar de Hubei, me refiero principalmente a la ciudad de Wuhan. Si vemos el crecimiento de los casos acumulados en China, efectivamente en un primer momento el crecimiento era ligeramente exponencial, los casos se incrementaban de forma muy rápida, pero el gobierno tomó una serie de decisiones que les permitió aplanar la curva. Esto es lo que en definitiva tienen que hacer el resto de gobiernos del mundo, porque necesitamos que la pandemia sea controlada con el objetivo de poder salvar a la máxima gente posible. Si ahora en esta gráfica proyectamos cómo han sido las recuperaciones, nos encontramos con esto. Es muy curioso ver cómo las recuperaciones han sido más lentas que los propios contagios y además, si te das cuenta, llega un momento en el que no crece más rápido. Ha cogido una pendiente constante. ¿Por qué? Porque las recuperaciones dependen en gran parte del sistema sanitario. Y el sistema sanitario tiene un límite, una saturación y no puede curar a gente mucho más rápido. Luego lo vemos cómo repercute en el sistema sanitario. Pero ¿qué pasa ahora si ponemos sobre esta gráfica los datos de crecimiento de casos de fuera de China? De Europa, Estados Unidos, América Latina? Pues nos encontramos con esta terrorífica imagen, los puntos amarillos, los que representan los casos acumulados fuera de China, y vemos cómo efectivamente se dibuja una curva mucho más exponencial que la que se dibujó inicialmente en China. Y además esto nos está diciendo que solamente ha empezado. Si siguiese una curva exponencial pura, todavía queda mucho por crecer hasta alcanzar el pico de casos. Entonces los gobiernos tienen que actuar ya están actuando, y es importante que tú entiendas todo esto para que puedas tomar las medidas más coherentes. Ahora vamos a hacer una pequeña puntualización que es muy importante, y es que tienes que entender que el número de casos reales va a ser mayor que el número de casos oficiales. Porque, muy sencillo, en esta gráfica lo que tenemos es cómo han sido los casos que se han detectado diariamente en China, concretamente en Hubei, que habíamos dicho que era la provincia donde estaba la ciudad de Wuhan. Vemos que hay dos tipos de barras. Tenemos las barras de color azul, que representan el número de casos reales nuevos de cada día, y luego tenemos las barras amarillas, que representan el número de casos oficiales, es decir, diagnosticados en un hospital, que se dan nuevos en cada uno de los días. Podemos ver, por ejemplo, el día 21 de enero de 2020 fue el día en el que en Hubei se identificaron 100 casos oficiales. A partir de ese día, la sanidad china ya estaba alerta de que existía una nueva epidemia y tenían que analizarla. Y al día siguiente y al siguiente fueron identificando cada vez más casos nuevos. Pero es interesante porque el día 23 de enero de 2020 se identificaron 400 nuevos casos y es cuando se decidió cerrar la ciudad. Pero esto es todavía más importante. Tú date cuenta de una cosa. Si no estás en la situación actual en la que todo el mundo sabe que hay un coronavirus y si tienes algo de síntomas rápidamente vas a ir al hospital, pero en China en enero todavía no lo sabían.
Y es que piensa que la gente cuando empezó a tener síntomas no era el mismo día que fueron al hospital, eran varios días antes, concretamente 4 o 5 días según refleja un estudio. Esto significa que los diagnósticos oficiales, es decir, diagnósticos en un hospital, llevan 4 o 5 días de retraso. Eso nos permite ver cómo el día 21 de enero de 2020, que lo tenéis aquí en esta parte del gráfico, se identificaron 100 casos, pero en la realidad había 1.500 casos nuevos. Entonces ya sabemos que el número de casos oficiales a día de hoy va a ser mucho más bajo que el número de casos reales que hay, porque la gente va más tarde al hospital, porque hay gente que sencillamente es asintomática y no sabe que tiene la enfermedad, y porque hay gente que tiene pocos síntomas y decide quedarse en sus casas. Entonces queremos calcular cuál es el número de casos reales que existe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Tenemos dos formas de hacerlo. ¿Vale? Tenemos una forma que nos permite calcularlo a partir de las muertes que hay en cada país y otra que nos permite calcularlo a partir del número de casos oficiales que nos dan los gobiernos. Lo importante que tienes que entender es que estos métodos de cálculo no son más que aproximaciones, no son datos exactos, y el valor que tienen es que entiendas que hay muchos más casos reales que los casos oficiales que nos dan. Vamos a calcularlo a partir de las muertes y es un razonamiento matemático un poco complejo, pero si atiendes seguro que lo entiendes de forma súper sencilla. Lo primero, sabemos que una persona tarda unos 17 días, 17,3 concretamente, desde que se infecta hasta que muere. Suponiendo que la persona vaya a morir, son 17 días desde que se infecta hasta que se muere. Ahora, para poder hacer este cálculo, vamos a usar una mortalidad del 1%. ¿Por qué? Porque la mortalidad, estás oyendo datos seguro de un 3,5, 3,4, en Italia es más alto, en España puede ser más alto también, pero es muy pronto todavía para conocer la mortalidad real, así que tenemos que esperar un poco y utilizar datos de China, y por eso vamos a utilizar un 1%, aunque luego hablaremos un poco más de la mortalidad. Entonces, si sabemos que la mortalidad es del 1% y que tardan 17 días en morir, si una persona muere hoy, hace 17 días se infectó, pero como solo muere uno de los 100 que se infectan, hay 100. Mortalidad del 1%, muere uno de los 100. Ya sabemos que hace 17 días, si muere alguien hoy, había 100 casos. Pero es que esos 100 casos que habían salido hace 17 días han ido contagiando a más personas. Y sabemos que aproximadamente una persona va a contagiar a 2,8 personas sanas y les convierte en enfermas. Pero sin embargo, esas 100 personas que estaban infectadas hace 17 días no van a estar aisladas en sus casas, sino que van a estar infectando a otras personas. Entonces, como sabemos que el tiempo que tarda en duplicarse los casos es 6,2 días y va a estar 17 días hasta que muere, pues entonces si dividimos 17 entre 2,6, aproximadamente, entre 6,2, perdón, nos va a dar aproximadamente 3. Es decir, que esa persona va a infectar a otras 3 durante esos 17 días. Pero es que cada una de esas que infecta va a infectar también a más personas. Por eso mismo vamos a considerar que se multiplica por 8 el número de casos desde el día que se infecta hasta el día en el que muere uno de esos 100. En definitiva, lo que tienes que entender es que si hoy muere una persona, podría existir 800 casos asociados a esa muerte. Entonces, según este cálculo en el que tenemos que multiplicar el número de muertes por 800, ahora mismo en España, a día 19 de marzo, tenemos datos de 803 fallecimientos, por lo que tendríamos un valor de hasta 642.400 casos reales. Ojo, no entres en pánico. Es una aproximación. Probablemente el número de casos reales esté por debajo de esa cifra, pero desde luego está muy por encima del número de casos oficiales. Esa es la importancia que tiene este vídeo. Tienes que entender que realmente la pandemia es muy grave, está afectando a mucha gente. Hay datos que estiman que el 70% de la población mundial dentro de menos de 2 años se van a ver infectadas. Por eso mismo, las medidas que se tomen hoy son muy importantes y van a definir el futuro de nuestra sociedad. Recordarte que son cálculos inexactos. Y si ahora mismo estás pensando que es absolutamente imposible que haya tantos casos en España, es muy fácil y vamos a ir sencillamente a la gráfica de antes, vas a ver que es posible. Si te das cuenta, el día 23 de enero de 2020, día en el que China se identificaron 400 nuevos casos oficiales, es decir, en un hospital, cuando realmente se pensaba que había 400 nuevos casos, ese mismo día habían surgido 2.500 casos nuevos. ¿Por qué? Pues por ese mismo desfase. Es más, si vemos que China tomó medidas ese día 23, a partir del día 23 el número de casos nuevos cada día iba bajando, las barras azules van bajando, pero veis que hay un desfase de 4 o 5 días el número de casos que se diagnostican en el hospital. Ahora vamos a darte un dato un poco preocupante, y es que España tenía 7 veces más de casos oficiales cuando se decidieron tomar medidas de aislamiento. Esto refleja ciertamente algo de reactividad en los gobiernos, no proactividad como ha tenido el gobierno de China, pero este vídeo no está para criticar las medidas políticas, está para que tengas una visión epidemiológica y global y puedas actuar en consecuencia. Ahora que ya conoces que el número de casos reales está muy por encima que el número de casos oficiales que nos dan las cifras los gobiernos,
tenemos que entender qué repercusión tiene esto sobre el sistema sanitario. Es decir, ¿va a colapsar el sistema sanitario? ¿Qué ocurrirá cuando colapse? ¿Qué ocurrirá con la mortalidad? ¿Cuánta gente va a morir? ¿Va a morir mucha más gente? Eso lo vamos a analizar en el siguiente vídeo de esta lista, así que no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con toda la gente que puedas para que podamos entre todos realmente colaborar y mejorar la pandemia que amenaza hoy nuestra sociedad. Finalmente recordarte que este vídeo ha sido gracias a Paradigmia.com, una plataforma online para estudiantes de ciencias de la salud de todo el mundo hispanohablante, en la que tenemos cursos, recursos y un montón de cosas para que puedas aprender de una forma súper sencilla. Comparte este vídeo y ayúdanos a democratizar una educación sanitaria gratuita de calidad para el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo.